Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates. Paid for by Electronic Payments Coalition. Esto es Suplicios Romanos, una serie especial de Ars Necandi donde desenterramos los castigos más atroces del imperio. Torturas, penas imposibles y una justicia tan implacable como sangrienta. Prepárate para escuchar lo que Roma jamás quiso olvidar ni perdonar. Que empiece el suplicio. Hoy, en Suplicios Romanos, viajamos juntos a un campamento no lejos de Venusia, en la península itálica. Es el año 71 a.C. Estás rodeado de tus compañeros de armas, legionarios endurecidos que se enfrentan a un enemigo inesperado. Un ejército de esclavos, gladiadores y desertores cuyo coraje y astucia han puesto en jaque el poder de la mismísima Roma. Algunos compañeros, agotados y asustados, huyen del combate. Otros dudan. La moral tan indispensable para la victoria está al borde del colapso. En ese momento, el codicioso y cruel Craso da la orden más terrible, la de Quimatio. Después de reunir a las cohortes implicadas y agrupar a los legionarios de 10 en 10, se elige aleatoriamente a uno de cada grupo. ¡Auch! Los agraciados en esta truculenta lotería deben ser castigados por sus propios compañeros, apedreados y apaleados hasta la muerte. Una vez fallecidos, sus cuerpos ni siquiera tendrán derecho a recibir sepultura. La de Quimatio es un recurso extremo, empleado en contadísimas ocasiones para restaurar la disciplina cuando parecía irremediablemente perdida y cuando otros castigos no habían funcionado. El origen de esta práctica es oscuro. Una de las primeras veces que al parecer se aplicó fue durante la Tercera Guerra Samnita y también en la Primera Guerra Púnica. La de Quimatio es citada por autores como Tito Livio o Suetonio. No era un castigo como los que habitualmente se infligía a los legionarios, como la flagelación por quedarse dormido durante una guardia, o lo que es aún peor, perder la pensión tras 20 años de servicio. De hecho, la de Quimatio iba mucho más allá. Era un castigo cruel, cuyo propósito final era escarmentar a los compañeros que iban a sobrevivir para que tomaran buena nota de lo que podía sucederles si se les ocurría traicionar a Roma. Pero lo cierto es que lo único que se conseguía era perjudicar a las tropas y provocar sentimientos de animadversión hacia los mandos. Con el paso del tiempo, la de Quimatio fue cayendo en desuso. Julio César aún hizo uso de este cruel escarmiento en la Galia, pero en tiempos de Galba, en el siglo I, se abolió por completo. La de Quimatio es un reflejo de la crueldad institucional de Roma, pero además nos sirve para comprender la psicología de las masas y la dinámica del poder. Desde un punto de vista psicológico, esta práctica buscaba reimponer la cohesión mediante el miedo absoluto. Obligar a un hombre a matar a su camarada no solo castigaba a la víctima, sino que además sometía a toda la unidad a una prueba de obediencia y fidelidad supremas hacia la autoridad, a una costa de romper los lazos de camaradería. Antropológicamente, la de Quimatio es un ritual que responde a la necesidad de reafirmar el orden social en una cultura donde la disciplina militar no era negociable. La legión romana no solo era un ejército,
Era una estructura social en miniatura, donde la obediencia y el honor formaban parte de la identidad de cada soldado. La ruptura de esta estructura ponía en peligro no solo la victoria militar, sino la propia supervivencia del Estado. Cuando reflexionamos sobre la Dequimatio romana, es inevitable pensar en la violencia ritualizada a través de la arbitrariedad. La selección aleatoria de la Dequimatio tiene un efecto psicológico terrible. Convierte a todos en potenciales víctimas y verdugos simultáneamente. El sorteo no solo dispersa la responsabilidad personal, sino que deshumaniza al grupo al convertir el castigo en un ritual colectivo donde la justicia se diluye en la fatalidad del azar. Este mecanismo guarda ciertas semejanzas con la historia que nos relata Shirley Jackson en su extraordinario cuento La lotería. En esta historia, un pueblo aparentemente común y corriente se somete a un ritual anual donde el azar decide quién será sacrificado para supuestamente garantizar el bienestar colectivo. La similitud es inquietante. En ambos casos, la violencia se legitima por medio de un procedimiento arbitrario que transforma el horror en una rutina aceptada sin cuestionamientos. Por otra parte, la película El experimento, basada en el famoso experimento de Stanford, nos muestra cómo, incluso en contextos modernos y controlados, las personas normales pueden reproducir dinámicas de poder, obediencia ciega y violencia cuando el sistema les asigna roles y autoridad. Aquí la arbitrariedad se da por la distribución aleatoria de papeles dentro de un experimento social, pero el efecto es similar: despersonalización, deshumanización y aceptación de la violencia como mecanismo de control. Así, el hilo común que une la Dequimatio romana, la lotería y el experimento es la forma en que las sociedades, a través de rituales, tradiciones o sistemas, imponen la violencia bajo una lógica del azar, diluyendo la responsabilidad individual y normalizando así el mal. Esto nos invita a reflexionar sobre los límites de la obediencia y la capacidad humana para perpetuar la injusticia cuando ésta se inscribe en un marco estructural que la legitima. Esta idea de elegir al azar por criterios arbitrarios quién paga por la culpa colectiva no es exclusiva de la Dequimatio romana. Hoy la vemos en muchas facetas de nuestra vida cotidiana y social. En tiempos de crisis, por ejemplo, los despidos masivos se ejecutan mediante algoritmos opacos o evaluaciones superficiales que poco o nada tienen que ver con el rendimiento real de las personas. El acceso a la universidad se convierte en una carrera amañada donde las notas infladas de ciertos centros y las desigualdades flagrantes entre comunidades autónomas marcan la diferencia entre tener una plaza pública o no tenerla. Las deportaciones arbitrarias durante el mandato de Trump, amparadas en discursos de orden pero ejecutadas sin matices, ilustran cómo un sistema puede volverse ciego ante las historias individuales. Y no olvidemos la pandemia, aquel triaje extremo que obligó a decidir quién vivía y quién moría en función de protocolos impersonales y no del valor intrínseco de cada vida. En todos estos casos, el sistema, sea político, sanitario, educativo o laboral, deshumaniza, convierte a las personas en cifras, en líneas en una hoja de Excel. Si nos ponemos distópicos, el algoritmo será nuestro nuevo centurión. No gritará órdenes, pero decidirá silenciosamente a quién le toca caer. La Dequimatio al final resulta que no ha muerto, solo se ha vuelto más sofisticada. Y la pregunta es, ¿seguiremos aceptándola o empezaremos a exigir transparencia, justicia y humanidad antes de que sea nuestro número el que salga? Y aquí termina la Dequimatio de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Suplicios Romanos de Ars Nicandi. No te lo pierdas, que traeremos más historias oscuras y fascinantes. ¡Hasta la próxima!